buenos días. No, sí. Buenos días. ¿Podemos empezar? Buenos días. Muchas gracias por acudir a nuestra convocatoria. Nos encontramos aquí los sindicatos CESIF, Comisiones y UGT para denunciar el incumplimiento, seguimiento y evaluación del primer Plan de Igualdad de empleados y empleadas públicas de la Junta de Castilla y León y de sus organismos autónomos. Después de 7 años de negociación y una denuncia en la Inspección de Trabajo, por fin se llegó a un acuerdo y se publicó el primer Plan de Igualdad. Mejor dicho, primero se aprobó en la Mesa General de Empleados y Empleadas Públicas el día 23 de diciembre del 2020, con su posterior publicación en el BOCIL el 22 de febrero del 21. Por desgracia, a fecha de hoy y tras año y medio, nos encontramos más o menos en la situación del principio, porque la Junta no nos ha facilitado ningún tipo de informe para poder valorar la implantación y la puesta en marcha del plan de seguimiento. Nos gustaría matizar que desde la fecha de publicación, el 22 de febrero, hace más de año y medio, la Administración solo nos ha reunido de forma ordinaria en una ocasión que fue el 28 de junio del 2021, fecha en que a los agentes sociales se le presenta el borrador del reglamento de funcionamiento de la Comisión Técnica de dicho plan. Es importante recordar que la vigencia del Plan de Igualdad es de solo 2 años, por lo que está a punto de finalizar, sin haberse hecho el seguimiento oportuno. En esta primera y única reunión ordinaria se nos emplaza a una reunión extraordinaria con el fin de que las organizaciones sindicales pudiésemos enviar las aportaciones que creyéramos oportunas para poder aprobar dicho reglamento, el cual se ha aprobado el texto con las aportaciones de las organizaciones sindicales. Esta Comisión Técnica de Seguimiento de la que estamos hablando es importante por las funciones que tiene, como por ejemplo, entre otras, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad, la elaboración del calendario anual de las acciones a realizar, la consulta y emisión de informes, la elaboración de una memoria anual de carácter público donde se recogerá el trabajo realizado. Como veis, son funciones muy importantes que aseguran la correcta implantación del Plan de Igualdad, puesto que tiene la potestad para realizar el seguimiento y proponer las modificaciones oportunas que aseguren el correcto funcionamiento de las acciones y medidas puestas en marcha. De ahí la importancia que dicha comisión se reúna, tal y como se recoge en el reglamento, trimestralmente con carácter ordinario y de forma extraordinaria tantas veces como el presidente o presidenta considere oportuno o una de las partes lo solicite por mayoría. Después de esta reunión, desgraciadamente, vemos cómo pasan los meses y no recibimos ningún tipo de convocatoria por parte de la Administración, puesto que las 2 únicas convocatorias que hubo hasta la actualidad han sido siempre a petición de las organizaciones sindicales. A lo largo del presente año solamente se nos ha convocado el 22 de julio. En esta reunión cabe destacar que solo asisten 3 consejerías, el resto ausentes por temas de agenda prioritarios. Esto deja entrever la importancia que la Junta de Castilla y León da a los temas de igualdad. Para nuestra sorpresa, en esta reunión nos vuelven a presentar el reglamento de funcionamiento de la Comisión para la Igualdad, en vez de enviar el texto definitivo que ha sido aprobado el 6 de julio del 2021. Esto delata y hace ver que la Junta no tiene ningún interés por que este plan siga adelante. Los sindicatos recriminamos a la Administración
la falta de datos para poder evaluar el seguimiento del mismo, ya que en febrero del 22 era necesario haber realizado una memoria anual, tal y como un informe y una memoria anual, tal y como recoge el plan, que no se hizo. Entonces, debido a todo lo expuesto anteriormente, de forma conjunta, las organizaciones sindicales firmantes del mismo, CESIF, comisiones y UGT, vamos a presentar de nuevo una denuncia en la Inspección de Trabajo para que se tomen las medidas oportunas, que se nos reúna de forma ordinaria a la comisión de seguimiento y que se nos faciliten los datos sobre las medidas de puesta en marcha. Y sin más, que ya os he hecho un poco la introducción, paso la palabra al compañero de UGT, Tomás. Buenos días, soy Tomás Pérez, secretario general de los Servicios Públicos de UGT de Castilla y León, y queríamos denunciar junto a comisiones y el CESIF que la implantación de las medidas recogidas en los planes de igualdad en los plazos establecidos en los mismos forma parte de un proceso de adopción de este importante instrumento para la eliminación de las discriminaciones por razón de género en el ámbito laboral. El incumplimiento sistemático en la ejecución del contenido del Plan de Igualdad de la Junta de Castilla y León supone la vulneración por parte de una administración pública de la normativa vigente en materia de igualdad, tanto la Ley Orgánica del 3 del 2007 como los decretos 901-2020 y 902 del 2020, que la desarrollan en relación con sus trabajadoras y trabajadores en el ámbito público y privado. La Ley Orgánica del 3 del 2007 supuso un paso decisivo en el desarrollo del derecho fundamental a la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, que reconoce nuestra Constitución, artículos 14 y 9.2. La normativa internacional en materia de derechos humanos, en su objetivo de ser una ley para la igualdad efectiva, esta norma ha recogido los planes de igualdad como una herramienta fundamental en la articulación de unas relaciones igualitarias entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo. Pero la falta de desarrollo y concreción en relación con este instrumento de la negociación colectiva ha dado lugar a la aprobación posterior de los decretos de desarrollos mencionados, a través de los cuales se dispone de manera específica el contenido, el proceso de elaboración y la implantación de medidas partiendo de un diagnóstico de situación transparente y exhaustivo, así como el seguimiento y evaluación de los planes de igualdad. Todo ello con el fin principal de eliminar las discriminaciones por razón de sexo existentes en la empresa y promover de manera real el principio de igualdad de trato y de oportunidad entre trabajadoras y trabajadores. El incumplimiento de lo acordado en un plan de igualdad no solo supone un incumplimiento jurídico de lo dispuesto en un pacto colectivo, amparado por la normativa laboral y constitucional, tal como hemos señalado, sino también por la contribución por parte de la Junta de Castilla y León, en este caso, a perpetuar las situaciones de discriminación existentes y a impedir la consecución de una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y social. Es por ello que desde la parte social y en cumplimiento de nuestro deber de realizar el seguimiento y vigilar la ejecución de lo acordado en este plan de igualdad, denunciamos su incumplimiento, el despropósito y la falta de compromiso de la Junta de Castilla y León con la igualdad de derechos y oportunidades en el ámbito laboral. Y yo, sin más, dejo la palabra a mi compañera de comisiones. Hola, buenos días. Gracias por venir. Soy Pilar González, delegada de personal de la Junta de Castilla y León y también integrante de la Comisión Técnica de Igualdad. Bueno, al final el incumplimiento de la aplicación del plan tiene consecuencias para los empleados y las empleadas de la Junta de Castilla y León. Y la primera consecuencia es la desconfianza, ¿no?, que genera el haber firmado un acuerdo para más de 82.000 trabajadoras y trabajadoras y que éste se incumpla. Recordamos que la Junta ha entrado en una peligrosa dinámica con los incumplimientos de acuerdos. Recordar que todavía no se cumple el acuerdo de las 35. Este es uno más de los incumplimientos. Bueno, el plan tiene como finalidad el ganar de oportunidades real y efectiva entre mujeres y hombres en el colectivo del personal de educación no universitaria, la sanidad y también la administración general. En temas, por ejemplo, como el acceso al empleo público, la
y tiene también el propósito de trabajar la salud laboral con perspectiva de género y atender algunas situaciones necesitadas de especial protección, como el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y la prevención, por supuesto, de la violencia de género. Y entre los derechos que perdemos los trabajadores y las trabajadoras debido a este incumplimiento voy a hacer algún listado, ¿no? muy somero para que no sea excesivamente largo, pero para que veáis que esto al final tiene concreciones, ¿no? Bueno, pues una de esas consecuencias y de esos derechos que perdemos está la implantación de sistemas objetivos de selección del personal y de la contratación, la elaboración y la aplicación de un protocolo para el embarazo y la lactancia, que no se hace, la existencia de una bolsa de horas recuperables que facilite el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la elaboración y aplicación de un protocolo específico de actuación ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, la elaboración y aplicación de un protocolo que garantice la carrera profesional y la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, la posibilidad de acumular en jornadas completas la reducción de jornadas mayores o menores, la incorporación del enfoque de género al plan de prevención de riesgos laborales, visibilizando el impacto diferencial que tiene en hombres y mujeres las evaluaciones de riesgos y la planificación de la preventiva. El análisis comparativo de las retribuciones desagregadas por sexos de toda la plantilla, por clasificación profesional y por trabajos de igual valor. Una cuestión muy importante, que el estudio diagnóstico reflejaba que había brechas de género en estos temas. Las acciones para impulsar la concurrencia de mujeres a puestos masculinizados. Hay consejerías donde hay puestos completamente masculinizados. La garantía del uso del lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas en toda la organización de la Junta de Castilla y León. Y asimismo, también se nos priva del desarrollo de acciones de formación y sensibilización que promuevan la corresponsabilidad. También en los usos del tiempo y el liderazgo, la ruptura de los roles y los estereotipos, la igualdad de oportunidades y contra la violencia de género. Y también, muy importante, la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Como dice la introducción del plan, este pretende la implementación transversal de la cultura de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en toda la organización. La construcción de políticas que contribuyan a un cambio social que permita la consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en esta administración pública. En definitiva, la Junta de Castilla y León no permite que se cumplan todos estos objetivos del que persigue el plan y por esta razón los tres sindicatos, comisiones, CESIF y UGT, llegado a este punto ya, denunciaremos en la inspección de trabajo el incumplimiento del desarrollo de este plan, ya que no tenemos otra herramienta para avanzar en la implementación de este plan que favorece a todos los trabajadores y las trabajadoras de la Junta de Castilla y León. Y si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que os podamos responder, pues estamos a vuestra disposición. ¿O ha sido con la entrada de Vox cuando han notado que se ha frenado el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan? No, ya se dejó ver en el gobierno que formaban el PP y Ciudadanos. Lo que pasa es que, bueno, ahora desde que entra Vox en el gobierno, quizás se haya dejado ver un cambio de actitud respecto en la administración, como que priorizan mucho en otros temas y la igualdad la dejan un poco de lado. Si hacemos un poquito de historia del plan de igualdad, ya costó muchísimo, y solo gobernaba el PP, tenía mayoría en ese momento absoluta, y costó muchísimo, hubo muchas denuncias porque no se hacía el plan, no facilitaban datos, se paralizó más de un año, en fin, ya antes es decir, el propio Partido Popular nunca se lo tomó muy en serio. Con Ciudadanos, bueno, pues se dan todos a reírse. Y ahora, más que a reírse, es a poner piedras en el camino. La entrada de Vox en el gobierno se ha visualizado más en el lenguaje, hasta ahora, en el lenguaje que en los hechos. ¿Por qué? Porque este plan de igualdad no está dentro de ninguna consejería de Vox. Por lo tanto, nosotros no discutimos con nadie de Vox, sino discutimos con alguien que ha puesto el Partido Popular directamente y no con Vox. Y además lo que hace Vox es simplemente que ha radicalizado el lenguaje. Eso sí que es verdad.
Hay que recordar que estuvimos 7 años sin plan de igualdad. Ahora es verdad que lo que más ha cambiado igual es el tono, pero el fondo sigue siendo el mismo. El Partido Popular no se ha creído nunca la igualdad en la administración ni en nada, pero ahora es verdad que se disimula menos. Y pero nosotros, cuando se habla del plan de igualdad y la administración... Cuando se habla del plan de igualdad en los empleados públicos, siempre hay muchísima gente que dice, pero vamos a ver si a una oposición se puede presentar un hombre y una mujer, y no hay... Sí, eso es verdad. Es decir, que hay en aspectos en la administración pública que desde siempre, bueno, no desde siempre, porque hasta los años 50, por ejemplo, la mujer estaba vetada en el cuerpo diplomático y no se podía presentar, y en otros aspectos de la administración. Pero bueno, desde hace ya muchos años, la concurrencia a los puestos de la administración no hay una discriminación. Lo que nosotros hemos denunciado como sindicatos siempre son los datos por el famoso techo de cristal. Yo pues sí me pongo el mismo ejemplo, yo soy enfermero. Yo soy una cosa rara en un hospital porque la mayoría de las enfermeras son mujeres. Sí, qué casualidad que los pocos enfermeros, todos durante mucho tiempo eran los responsables de enfermería. Ese es el famoso techo, ¿no? Que si hay que elegir para una responsabilidad entre hombres y mujeres, siempre se tiende a dar esa responsabilidad a los hombres. ¿Qué hemos notado desde el gobierno de Vox que has preguntado? Que de todos los consejeros que ha puesto Vox no ha puesto ni una sola mujer, solo ha puesto un alto cargo, que es más Sancho. De todos los directores generales, solo hay 3 mujeres. Y que si vamos escalando, nos damos cuenta que ha vuelto a masculinizar los altos cargos, que era de las pocas cosas que se estaban consiguiendo una cierta igualdad quizá por la política que se estaba llevando desde los gobiernos centrales, otros gobiernos autonómicos y otros gobiernos europeos. Aquí Vox no, ha masculinizado la administración pública desde los altos cargos, que tenía que ser al revés, desde el ejemplo, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, consejerías de cultura, casi todos los altos cargos son hombres. La consejería de trabajo, casi todos los altos cargos son hombres, que son las consejerías de Vox. Y solo ha puesto una directora general, creo recordar, que es Mar Sancho. Y aparte que creo que la presentación que hizo el vicepresidente del propio alto cargo fue uno de los discursos más machistas y retrógrados que se recordaban desde los tiempos de Blas Piñar. Queda poco de vigencia del plan. Cuando concluye la vigencia del plan, ¿qué expectativas tenéis? Pues vamos a ver, de momento no tenemos expectativa ninguna. En la última reunión, la directora de Función Pública ha dejado caer que como no se va a poder hacer ninguna evaluación hasta el último trimestre de este año, si es que se hace o no queda en papel mojado, ya veremos, pues ha insinuado que va a pedir una prórroga de 1 año más del plan, cosa que las organizaciones sindicales valoraremos y entre todos tomaremos una decisión, que en principio está claro que a lo mejor no se puede prorrogar, porque para tenerlo 1 año más en papel mojado, el diagnóstico se queda con datos desde el año 2017, con lo cual son unos datos que no son reales, no es una fotografía real a fecha del año 23. Entonces, bueno, ahí lo tendremos que valorar y estudiar. ¿En qué pueden cambiar las cosas? ¿En qué puede cambiar las cosas la Inspección de Trabajo y si tenéis fecha para presentarlo? La Administración de Trabajo, la Inspección de Trabajo a la Administración no la puede multar, solo la puede recomendar. Lo que nosotros lo que queremos denunciar y queremos visualizar, sobre todo es visualizar que no hay interés por la igualdad dentro de la Junta de Castilla y León.
Sí que también la inspección puede instar a la Junta a pedir documentación, ¿no? Porque uno de los problemas que denunciamos precisamente es que la Junta no recopila los datos que necesitamos para el seguimiento del plan. Entonces, es una de las cuestiones fundamentales. Si tú no tienes datos, un buen plan de igualdad tiene que tener un buen diagnóstico y luego también unos buenos datos para hacer un seguimiento de cómo evoluciona la implantación del plan. Y eso falla absolutamente, ¿no? Porque no está recogiendo ningún dato, no tiene nombrado ninguna persona responsable en cada consejería, que era otra de las patas fundamentales también del plan. No ha nombrado a la persona responsable de cada consejería, que se tiene precisamente que responsabilizar de la implementación del plan en cada consejería y la recopilación de esos datos. Sin todo eso no podemos hacer el seguimiento del plan ni se puede ver en qué ha avanzado. Es que no se sabe si se ha hecho algo, no se ha hecho nada, porque precisamente no recogen absolutamente nada. Si dentro de 6 meses, cuando acabe la vigencia del plan, seguimos igual, tiene muy poco sentido continuar en esta situación, ¿no? La Inspección de Trabajo sí que les puede dar ese aldabonazo para que se pongan las pilas y se pongan a trabajar. Un poco esa es la cuestión. Le solicitará, además, todas las actas y ahí se refleja claramente lo que ha llevado la Administración hasta ahora a las reuniones y las aportaciones que los sindicatos hemos realizado y de lo que nos hemos estado quejando de forma continua, que ha sido siempre una falta de herramienta para el seguimiento y la evaluación del plan. Es que si no tenemos unos datos reales no podemos hacer un diagnóstico real, entonces no vale nada para nada. Entonces el plan no queda en nada. Queda muy bonito en las palabras, se ha cumplido una normativa, pero no tiene efectividad. Cosas tan concretas como que, por ejemplo, todas las convocatorias de oposiciones que van saliendo ya deberían tener en su convocatoria un lenguaje inclusivo, porque es tan duro pensar que ahora las convocatorias todas son en masculino. Es como si las mujeres no nos pudiéramos presentar también a las oposiciones. Bueno, pues eso sigue sin haber datos de cuántas convocatorias se utiliza el lenguaje, cuántas no, cómo está la implementación de los módulos de igualdad en los temarios de las oposiciones. Todo eso hemos ido haciendo recopilación de datos por nuestra cuenta, pero eso nos lo tendría que dar la propia Administración y no lo hace. Otro tema importantísimo es el tema de la formación. Tiene que haber formación porque evidentemente nadie nace sabiendo y es muy importante que la gente que vaya a implementar este tipo de cuestiones en todas las consejerías y en los tribunales, por ejemplo, de oposición, tenga una formación concreta. No hay un plan de formación que haga que la gente que esté en estas posiciones tenga una formación en igualdad que les permita implantar todas las medidas del plan. Bueno, pues todo eso sigue sin hacerse. Estamos en esta cuestión después de año y medio. Las elecciones que han venido por el medio no pueden ser una excusa para esta implementación porque es una cuestión administrativa que ya estaba aprobada. No se puede dar como excusa que haya habido unas elecciones porque han tenido año y medio para poder tomar todas estas medidas. Según vuestras estimaciones, ¿qué porcentaje del plan se habría cumplido? Nada. Hasta la fecha, nada. Porque lo primero del plan es proporcionar los datos reales. Y a día de hoy, y si no te dan los datos reales a día de hoy, no puedes hacer absolutamente nada más. Lo demás es una quimera, porque estás hablando si no tiene cimientos la casa, es que es absurdo. Primero tienen que ser los datos reales, y cuando te nos den los datos reales, consejería por consejería, entonces podremos hacer un buen diagnóstico, una valoración y una buena valoración. Y cuando tengamos el diagnóstico, tendremos que, cuando se tiene el diagnóstico, se ve dónde están las necesidades y se aplica un plan a esas necesidades. Pero si no tienes los datos, no se ha hecho absolutamente nada. Simplemente se ha cubierto un expediente después de 7 años negociando, denunciando y tal, pues aprobado en un plan. Un plan que aprobaron, y lo estaba comentando mi compañera, que en la última reunión ni sabían que habían aprobado y lo traen como borrador, un plan que ya está aprobado. Ese es el interés. Si es que ese es el mismo detalle. Es decir, que tú apruebas, en una reunión apruebas un plan, se aprueba por todas las partes, y a la siguiente reunión lo traes como borrador. Es que ni te has leído el acta.
Claro, hay cosas tan sangrantes como que ya tendría que estar también otra cosa que emana del plan, que es el protocolo de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, y eso también está ahí sin terminar. Y son cosas muy importantes porque afectan a mucha gente y en situaciones muy delicadas y en situaciones tremendas, ¿no? También todos los temas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género que contempla el plan y que eso sigue sin implementarse. Y estamos hablando de cosas que son muy sensibles para las empleadas públicas, y eso hay que llevarlo a cabo, y seguimos igual. Entonces estamos hablando de esas cosas que van a lo interno y a la vida que afecta a la vida de muchas trabajadoras. Porque se sigue revictimizando a la víctima en el tema del acoso. Quiere decir, cuando hay una denuncia de acoso, lo que se hace es aconsejar a la acosada o acosado a que se cambie de puesto de trabajo. No, eso es revictimizar, porque parece que el problema, es decir, que tiene que haber un buen protocolo y no solo un buen protocolo, porque el papel lo resiste todo, un buen seguimiento de que se actúa según el protocolo. Y eso no es lo que hay. Es decir, que estamos otra vez en la misma situación que estábamos hace 7 años. Si no hay vistas de prorrogar este plan por la ineficacia que manifiestan, ¿cómo, y no tenemos datos de cómo ha funcionado, cómo se va a realizar un próximo plan cuando caduque este o qué se va a hacer de cara a futuro? Bueno, por eso acudimos ahora también a la inspección de trabajo. Claro. O sea, lo lógico es que nos faciliten datos reales. Si el plan vence el 22 de diciembre del 23, nos faciliten datos del año 23 para ver la fotografía de cómo está ahora los empleados y las empleadas públicas de la Junta, para realizar un nuevo diagnóstico y a partir de ahí negociar un nuevo plan. Lo que queremos es que la Junta se ponga las pilas. Que de verdad, yo por lo menos voy a tomarlo como una opinión personal. Yo no creo que el problema esté en función pública. Sinceramente lo digo. Creo que sí que hay un interés de función pública de hacerlo. Creo que la directora de función pública como la directora tienen interés. El problema, como pasa siempre en la Junta, que creo que los tres sindicatos lo tenemos claro, no son la función pública, sino son las consejerías. Mientras las consejerías sigan siendo un reino de taifas y no den los datos, la función pública tampoco les puede dar. Quiere decir que muchas consejerías funcionan como un auténtico reino de taifas, en la que no quiere que nadie entre, ni siquiera la función pública. Y tenemos ese problema, y los tres lo sabemos, cuando tenemos que hacer una revisión de las RPTs, cuando tenemos que hacer una revisión de las movilidades, tal. Sacar plazas de las consejerías, que las consejerías den sus datos, es terrorífico. Muy complicado. Ahora mismo que estamos todos metidos en un proceso de estabilización de empleo, ¿cuántas reuniones hemos tenido en que cada día salían plazas distintas? Porque, bueno, cada consejería es un reino de verdad. España se da herencia musulmana, nos gustan los reinos de taifas, cada uno hace su cortijillo. Y entonces luego, claro, dar datos de tu cortijo es quizá la creencia de que pierdes poder y no das datos. Entonces, y lo digo con toda sinceridad, y no os puedo echar, pero no creo que en este problema, el problema está en la propia concepción de la Junta, en el que no hay una, y además ahora con dos gobiernos, en la que uno además no cree en los planes de igualdad, no cree en el lenguaje inclusivo, no cree, es más, ha retirado subvenciones que iban dedicadas a la mujer directamente, es decir que la política no es, pues todavía menos, porque estas tres consejerías no dan es un cerrazón cuando se les habla de igualdad. Pero si, vamos a ver, si hay una prohibición casi de hablar de cambio climático y la Junta de Castilla y León se ha inventado una palabra nueva, una expresión nueva para hablar de cambio climático y lo llama anomalía climática, para no molestar a sus socios. Pues imaginaos en el tema de igualdad, que además es un estandarte del grupo Vox, en el que la igualdad para ellos ya está y punto, y no hay que tocar nada, ni hay que mover nada, porque la igualdad ya está, porque Dios nos hizo iguales, aunque a Eva la sacó de la costilla de Adán. Y es muy significativo que a todas las reuniones existe un representante por cada consejería y no abren literalmente la boca, es que no dicen nada. No se sabe ni lo que piensan, ni si han hecho algo, ni si no han hecho nada, ni...
Bueno, ni en qué situación estamos. Es también significativo que a la última reunión solo fueron 3 consejerías. Eso también es indicativo del interés que tienen todas las consejerías en esta cuestión. Lo lógico, porque además, es decir, en las consejerías hay mucha gente, ¿no? Con lo cual, si no puede ir una persona, pues podrá ir otra. Y en la última reunión solo había representantes de 3 consejerías. Pero fijaos, el día que den los datos y solo os hago una pregunta. ¿Cuántas gerentes de hospital conocéis mujer? Y os digo, la mayoría de la profesión médica es mujer. El 60-70% de los médicos son mujeres. El 0% de los gerentes de hospital son mujeres. El día que dé ese dato la Consejería de Sanidad, a lo mejor se le cae la cara de vergüenza. Para que luego digamos que hay igualdad dentro de la administración pública. ¿Alguna pregunta más? No. Pues muchísimas gracias, Gracias por estar aquí. por tomaros estar en serio aquí. este problema. Por lo menos demostráis tener más interés que la Junta. Que la Junta, efectivamente.